Hola, bendiciones, ¿cómo están? Bueno, espero que la palabra de hoy pueda ser de mucha edificación y de bendición para sus vidas. Amén. Bueno, hoy comenzamos con un nuevo libro, es la carta a los Efesios, y vamos a leer en el capítulo 1, versículo 1 al 14, en la versión NTV. Dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer, y Él dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente: a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando crecieron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Palabra de Dios. Amén y amén. El título de hoy es Riquezas en Cristo. El apóstol Pablo pasó 3 años en Éfeso y como resultado de su ministerio dejó una iglesia establecida en esa ciudad. 10 años más tarde, Pablo escribe esta carta desde su prisión en Roma y la envió por medio de Tíquico a los cristianos de la iglesia de Efesios. Y esta carta es muy importante para nosotros porque nos muestra de tantos cristianos que hay en todo el mundo a ser un verdadero cristiano, de tantas iglesias que existe a ser una verdadera iglesia. Si salimos afuera podemos ver a muchos cristianos, pero esta carta nos guía a ser un cristiano verdadero, de buena influencia, de buen testimonio. Ahora, ¿cómo podemos identificar quién es un verdadero cristiano o una verdadera iglesia? Definitivamente, sí o sí, primero hay que comenzar en Dios. Cuando el apóstol Pablo comenzó su ministerio en Éfeso, ¿qué dice en el versículo 1? Dice: Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Es decir, en su voluntad todo comenzó en Él. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El universo fue creado por Dios. Toda la revelación, toda verdad comenzó en Él. Ahora, ¿qué tiene que ver este punto con lo que estamos hablando? Bueno, para ser un verdadero cristiano, no debe comenzar en mí o del mundo. No es que nosotros llegamos a Dios por nuestros propios medios o por nuestras fuerzas,
sino que definitivamente todo tiene que comenzar en Dios. Cuando reconocemos esta verdad, seremos no un cristiano más, sino un verdadero cristiano. ¿Cuánto dicen amén? Segunda verdad, dice que fue Dios quien te escogió cuando ni aún existías. Versículo 4 y 5 dice: incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Aquí dice que fue Él quien nos amó y nos escogió. En 1 de Juan capítulo 4, 10 dice: en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es decir, cuando tomaste la decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, es porque tú estás respondiendo al llamado de Dios en tu vida, porque es Él quien te amó y te escogió primero. Por eso dice en Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Por ejemplo, en Hechos capítulo 13, versículo 48 dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Es decir, cuando se les predicó el Evangelio, todos ellos respondieron creyendo en él. Gloria a Dios. Pregunto, cuando escuchas la palabra de Dios, ¿cómo respondes? ¿En fe o en incredulidad? ¿Cuál es tu reacción frente a la palabra de Dios, al llamado de Dios? Segundo, dice que fuimos adoptados. Versículo 5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembro de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Todos sabemos que un hijo adoptado no es un hijo verdadero, no es un hijo de la sangre, pero Dios decidió adoptarte, decidió amarte, escogerte, bendecirte, entregando a su único Hijo Jesús por tu rescate. Gloria a Dios. ¿Podés imaginarte si Dios no te hubiera escogido? ¿Te imaginás si no tendría un plan de salvación para la humanidad? Con todo lo que está pasando en el mundo entero, aún en nuestras propias vidas. No importa cuánto esfuerzo hagamos, cuántas buenas cosas hagamos o lo que tengamos, nosotros no podemos obtener la vida eterna por nuestros propios medios. Pero por su amor incondicional y su misericordia, Él te escogió de antemano, te adoptó como miembro de su familia por medio de Cristo. Te dio identidad, un apellido celestial, aleluya. Este fue el deseo de Dios y le dio gran gusto hacerlo. ¿Por qué? Porque te ama. Qué maravillosa gracia y soberana de Dios es esto. Entonces el verdadero cristiano cree y reconoce que no puede comenzar en él mismo ni en el mundo, sino definitivamente todo comenzó ¿en quién? En Dios. No solamente eso, dice en el versículo 3, que toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Dios el Padre le ha dado en Cristo todas las bendiciones procedentes desde el cielo mismo, amada iglesia. Y estas bendiciones no se encuentran en el mundo porque no las tienen. Solo los que están unidos con Cristo tenemos estas bendiciones espirituales. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, hay muchos cristianos o personas que creen en Jesús, pero que todavía no se le ha revelado y siguen buscando o quieren obtener algo más cuando ya tienen a la fuente de esa bendición que es Jesucristo. Algunos dudan que lo tienen, pero la verdad es que ya son bendecidos porque están unidos a Cristo. Eso es lo que dice la palabra. Yo soy bendecido, tú eres bendecido, bendecida. No por lo que tienes en tu casa, no por lo que tienes en el banco, no porque llevas un apellido. Note que estas bendiciones son en Cristo,
Solo en Él, todo aquel que está unido a Cristo recibe toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Si lo crees, di conmigo amén. Amén. Tienes que creer esto. Es por esta razón que alabamos a Dios. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que permanecemos a su Hijo amado. Esta es la verdadera razón por la cual debemos alabar a Dios. No alabamos para recibir algo más. No alabamos a Dios para ganar un favor de Él. Alabamos a Dios porque estamos agradecidos por lo que ya hemos recibido, todas las bendiciones espirituales. ¡Aleluya! La pregunta es, ¿estás unido a Cristo? ¿Cómo estás alabando a Dios? ¿Cuál es la razón por la cual alabas a Dios? Otra de las razones por la cual debemos alabar a Dios es, versículo 7, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Es decir, éramos esclavos del pecado, pero Él compró nuestra libertad pagando el rescate con la sangre de su Hijo para perdonar nuestros pecados. ¡Aleluya! En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18-19 dice: pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata o en dólares o en euro, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, gloria a Dios, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. ¡Aleluya! Dios no solo nos ha hecho suyos, sino que nos ha hecho dignos de vivir con Él para siempre. ¿Cómo lo ha hecho? Con la sangre de Jesús, es decir, por el sacrificio y la obra de expiación del Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Por último, para ser un verdadero cristiano debemos recibir al Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Fíjate el orden. Primero, escucha primeramente el Evangelio. Nadie va a ser salvo sin escuchar el Evangelio. Segundo, hay que responder en fe. Después de responder en fe, tercero, ellos recibieron al Espíritu Santo. En otra versión dice, fueron sellados por el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo no se llega hasta que tú no respondas en fe, tú le creas a Él. Volvamos a leer el versículo 13. Primero, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Segundo, cuando creyeron en Cristo. Tercero, Dios los identificó como suyos al sellarles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. Escuchamos, creímos y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Esto significa que ya eres propiedad de Dios. Tú y yo le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, no vivimos según nuestra lógica o según las costumbres del mundo. No vivimos según nuestras emociones y sentimientos, sino que vivimos conforme a lo que el Espíritu Santo nos guía. Ya no es mi vida, ya somos propiedad de Dios. Vivimos según la identidad que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Por eso dice en el versículo 14, el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. ¡Aleluya! Es decir, el Espíritu Santo
nos afirma, nos asegura, es la garantía, es la seguridad que tenemos que no somos de este mundo, sino que somos propiedad de Dios, que nos dará la herencia que nos prometió. Aleluya. Si vas a la iglesia, si te haces llamar cristiano pero todavía dudas de tu identidad como hijo e hija de Dios, si todavía no estás seguro, segura de tu salvación, quizás es porque todavía no has recibido al Espíritu Santo. En este día te animo a que busques y pidas la llenura del Espíritu Santo, de tal manera que seas sellado por el Espíritu Santo, porque sólo así reconocerás a quién tú le perteneces. Y esta es la consecuencia de aquel que ha sido sellado por el Espíritu Santo. Dice en el versículo 14, y Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza a Dios. Aleluya. La única razón genuina que nos tiene que llevar a adorar y glorificar a Dios es esta garantía que es el Espíritu Santo, dando la seguridad, la confirmación de que fuimos completamente comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que todos los días, sin importar las circunstancias, adores y le glorifiques a Dios. Amén. Amén. Amado Dios, Padre Celestial, te alabo por tu misericordia, por tu amor, porque me has escogido antes de la fundación del mundo para que fuese un hijo sin mancha delante de ti. Me has comprado a precio de sangre de Cristo, ayudándome a andar como es digno de la vocación en ti. Que mi vida sirva de testimonio y alabanza para que muchos puedan conocer tu gracia redentora, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Oramos amén y amén.